Aquella tarde calurosa y bochornosa en Tijuana, ciudad marcada por los contrastes entre opulencia y pobreza, el destino trazó el camino del capitán Miguel Hernández. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranja y rojo, llegó a la comisaría un informe inquietante, un caso de desaparición y homicidio que conmocionó a la comunidad local. La víctima, un joven periodista llamado Alejandro Cruz, estaba a punto de revelar secretos de corrupción que sacudían las estructuras de la policía y los poderosos cárteles de la región. Miguel, un hombre de convicciones inquebrantables y una carrera construida sobre la búsqueda incesante de justicia, vio el caso como una oportunidad para desenmascarar la red de mentiras y crímenes que permeaban la ciudad. Con su mirada firme y su actitud decidida, el capitán reunió a su equipo en una modesta sala de la comisaría, donde mapas dispersos, fotografías y recortes de periódico formaban un mosaico de pistas. Entre estos elementos destacó un único mensaje codificado, dejado por el periodista desaparecido, que sugería la existencia de una red secreta de corrupción que involucraba a altos oficiales policiales y líderes influyentes del AMPA. A medida que surgieron los detalles, la tensión en la sala se intensificó. Informantes anónimos hablaron de reuniones nocturnas en almacenes abandonados, en callejones sin salida y de reuniones secretas en moteles de mala muerte. Al mismo tiempo, presiones políticas y amenazas veladas comenzaron a afectar el trabajo de las autoridades responsables de la investigación. Para Miguel, cada nueva pista conllevaba el riesgo de exponer secretos enterrados durante mucho tiempo. Sabía que el miedo susurraba en cada corredor de la ciudad, donde el crimen y la justicia se entrelazaban de maneras perversas. Mientras Miguel caminaba por las polvorientas calles de Tijuana, no pudo evitar reflexionar sobre las vidas destrozadas por la violencia. Su propia infancia había estado marcada por pérdidas y sacrificios, y comprendió que la búsqueda de la verdad a menudo resultaba costosa. Decidido a marcar la diferencia, el capitán decidió visitar a un viejo amigo y ex informante, Roberto "El Sombra" Delgado, cuya reputación en la escena local aún era algo temible. Roberto, incluso sin la total confianza de la policía, tenía valiosas conexiones en los oscuros pasillos del AMPA. Esa noche, en un bar con poca luz, le contó a Miguel sobre los rumores que vinculaban a Alejandro con un plan de corrupción que involucraba no solo a la policía, sino también a grupos paramilitares y organizaciones criminales internacionales. El testimonio de Roberto enardeció la determinación de Miguel, quien ahora sentía que el caso iba mucho más allá de un simple crimen aislado. Entre la justicia y el miedo, se encontró atrapado por desafíos que pondrían a prueba su integridad y coraje. Con cada palabra, el capitán se dio cuenta de que se enfrentaba a una fuerza tan poderosa como los enemigos a los que se enfrentaría, y que su propia vida estaba en riesgo con cada paso que daba hacia la verdad. Al mismo tiempo, Miguel se preguntaba si ese sería el sacrificio que tendría que pagar por la justicia, o si de alguna manera podría proteger a los inocentes y exponer a los culpables, incluso si el precio fuera demasiado alto. Y así, mientras la ciudad caía en sombras cada vez mayores a medida que se acercaba la noche, Miguel se preparó para una investigación que prometía cambiar no solo su carrera, sino también el destino de Tijuana, donde la delgada línea entre la justicia y el miedo se volvió cada vez más borrosa. En las mañanas siguientes, la investigación avanzó, pero no sin encontrar resistencias. La red de contactos del capitán comenzó a revelar una intrincada trama que vinculaba a agentes policiales, políticos y figuras del AMPA del narcotráfico. Entre documentos confidenciales y testimonios contradictorios, destacó una figura enigmática: el Fantasma, un presunto intermediario que, según trascendió, guardaba información crucial sobre operaciones ilícitas y lavado de dinero.
Miguel se dio cuenta de que desenmarañar ese nombre sería la clave para conectar los cabos sueltos de la investigación. Mientras tanto, aumentó la presión sobre la comisaría. Los políticos locales, temerosos de exponer relaciones ilícitas que mancharían su reputación, comenzaron a infiltrarse en las investigaciones, tratando de socavar el trabajo de Miguel con burocracia e instrucciones crípticas. El capitán, imperturbable ante las interferencias, se mantuvo concentrado en las pistas que dejaba Alejandro Cruz. Recordó una entrevista grabada que el periodista había realizado con un influyente empresario, cuya identidad permaneció oculta por temor a represalias. Entre líneas de la conversación hubo menciones a reuniones secretas e intenciones de traicionar a los líderes corruptos que comandaban la ciudad. Las tensiones aumentaron cuando llegó a la comisaría una amenaza anónima, dirigida específicamente al capitán. En una nota amarillenta, cuidadosamente escrita a mano, advirtieron que sus acciones despertaron enemigos poderosos, dispuestos a todo para mantener el status quo. El mensaje, impregnado de veneno y amenaza, era una clara advertencia de que el camino hacia la verdad estaba plagado de peligros mortales. Este episodio no solo reforzó la necesidad de precaución, sino que también despertó en Miguel un sentido de urgencia y determinación. Sabía que cada segundo desperdiciado podría resultar en la destrucción de pruebas y la muerte de más personas inocentes. En el corazón de la ciudad, en un antiguo almacén transformado en centro de operaciones clandestinas, los miembros del cártel celebraban reuniones secretas. Entre conversaciones susurradas y miradas sospechosas, comenzaron a surgir detalles sobre el fantasma. Según los informantes de riesgo, el intermediario no era simplemente un mero negociador, sino alguien que tenía acceso directo a quienes tomaban las decisiones en los esquemas criminales y que operaba dentro del círculo de confianza de los altos funcionarios de policía. Esta conexión abrió la posibilidad de que elementos corruptos estuvieran saboteando la investigación desde dentro, poniendo en riesgo no solo la carrera de Miguel, sino la integridad misma de la justicia en la región. Con la ayuda de Roberto Delgado, el capitán armó un delicado rompecabezas de pruebas y testimonios. Reuniones secretas, vigilancias nocturnas y secretos susurrados en las sombras de los callejones se unieron para formar un retrato escalofriante de la violencia organizada. La complejidad del caso se revelaba con cada nueva pista. La intersección entre corrupción y opresión era intrincada y nadie estaba a salvo de las garras de ese sistema despiadado. A medida que avanzaban las investigaciones, Miguel sentía el peso de la responsabilidad y el miedo constante de que, en cualquier momento, pudiera convertirse en la próxima víctima. Cada nueva información era un riesgo, cada pista una trampa preparada por los enemigos invisibles que protegían sus intereses. Sin embargo, el capitán no se desanimó. Su determinación fue alimentada por el deseo de honrar la memoria de Alejandro y garantizar que la verdad, por dolorosa que fuera, saliera a la luz. Con el corazón apesadumbrado pero firme, Miguel planificó los siguientes pasos de la operación, consciente de que el enfrentamiento con el poder corrupto sería inevitable y posiblemente el más peligroso de su carrera. La investigación tomó giros inesperados cuando un miembro del equipo de inteligencia forense, la experimentada agente Sofía Ramírez, descubrió una grabación críptica en el teléfono celular de Alejandro Cruz. La cinta, llena de interrupciones y ruidos, contenía la propia voz del periodista susurrando detalles sobre una reunión secreta prevista para esa misma noche en un almacén abandonado cerca de la frontera con Estados Unidos. Sofía, con la pericia que le valió el respeto entre sus compañeros, destacó el potencial explosivo de la grabación. Sostuvo que, si se divulga, podría socavar las estructuras de los cárteles y exponer la colusión de altos funcionarios policiales.
Sin embargo, difundir ese material no sería sencillo. Existía una clara posibilidad de que la propia grabación hubiera sido manipulada, preparada para incriminar a personas inocentes o incluso sirviera de cebo para operaciones encubiertas. Esta incertidumbre generó un dilema ético que dividió al equipo. Actuar rápidamente para aprovechar el impulso o esperar un análisis más detallado que podría salvar vidas, pero también retrasar la acción. Miguel, consciente de que el tiempo era un lujo que no podían permitirse, decidió que la investigación procedería con cautela. Convocó una reunión de emergencia para elaborar estrategias sobre cómo utilizar la grabación de forma segura y eficaz. Mientras el equipo discutía los matices del caso, empezaron a ocurrir acontecimientos inexplicables. En plena noche, en la entrada de la comisaría, apareció un mensajero con una maleta que contenía documentos y pruebas que corroboraban acusaciones de corrupción al interior del cuerpo policial. El origen de ese material era dudoso, pero no se podía ignorar su existencia. Era como si la propia sombra del fantasma se estuviera materializando para arrojar una tenue luz sobre los secretos guardados durante tanto tiempo. El nerviosismo rápidamente se extendió por los pasillos de la comisaría. Algunos agentes sospecharon que este intento de entrega de pruebas era parte de una trampa minuciosamente diseñada por los propios corruptos para eliminar testigos y sembrar miedo entre quienes se atrevían a cuestionar el sistema. En medio de este torbellino de incertidumbre, se pusieron a prueba los lazos de confianza entre los miembros del equipo. Sofía Ramírez enfrentó presiones no solo por su papel crucial en la investigación, sino también por la amenaza velada que parecía perseguirla personalmente. Una noche, al salir de la comisaría, notó que un auto circulaba lentamente, con las luces bajas, siguiéndola por las estrechas calles del antiguo barrio de Tijuana. El miedo se mezclaba con la determinación, y sabía que, si se confirmaban sus sospechas, podría ser el objetivo de criminales dispuestos a silenciar cualquier atisbo de verdad. En un giro inesperado, Miguel identificó una posible conexión entre los documentos entregados y un alto funcionario de la propia comisaría, cuya carrera ejemplificaba la lealtad a la justicia, pero cuya historia personal ocultaba oscuros secretos. Este descubrimiento desafió la noción de todos de que la corrupción era una plaga externa a la institución. La comprensión de que la propia policía podía estar infiltrada por agentes dobles significó que cada paso dado hacia la verdad se convirtiera en una peligrosa danza entre la justicia y el miedo. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando, durante una conferencia interna, uno de los investigadores, visiblemente conmocionado, reveló que había recibido amenazas directas. Le temblaban las manos mientras describía cómo una persona que llamó anónima dijo: «No tienes idea de lo profundo que es esto, y si continúa, tú serás el próximo». Esta advertencia, llena de intimidación, consolidó la sensación de que el enemigo operaba a todos los niveles. Pese a ello, Miguel se mantuvo firme, decidido a no permitir que el miedo suplantara a la justicia. Sabía que cada nueva información era vital y que cuanto más se acercaba a la verdad, mayor era el riesgo, pero también mayor la recompensa de exponer una red criminal que durante mucho tiempo había corrompido la parte más vulnerable de la sociedad. El ambiente en la comisaría se convirtió en una carrera contra el tiempo. Con el destino del caso en una delgada línea entre la revelación y el silencio forzado, el equipo se preparó para interceptar la tan esperada reunión que Alejandro había mencionado. El lugar elegido fue un almacén en ruinas en las afueras de Tijuana, donde se decía que los cárteles estaban lejos de los ojos vigilantes de la ley. Miguel, Sofía y un escuadrón de élite cuidadosamente seleccionado emprenden una arriesgada misión en plena noche, conscientes de que cualquier error podría ser fatal.
Al llegar al lugar, la tensión era palpable. Cada sombra, cada ruido parecía anticipar un choque inminente. Armados con luces tácticas y un silencio expectante, los agentes se dispersaron, vigilando accesos y posibles vías de escape. Fue en este clima de alerta máxima que un sonido peculiar atravesó la noche, pasos apresurados y voces apagadas que se acercaban al perímetro. Los agentes se posicionaron y con precisión quirúrgica iniciaron el asedio. Los momentos que siguieron parecieron eternos, donde el tiempo se desdibujaba y cada segundo conllevaba el riesgo de ser descubierto. Dentro del almacén, la reunión estaba en pleno apogeo. Personajes encapuchados discutieron planes que parecían sacados directamente de un sofisticado manual sobre delitos, mencionando transacciones multimillonarias y la cooptación de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. La conversación, aunque fragmentada, dejó en claro que el fantasma sería el encargado de armar todas las piezas de ese oscuro rompecabezas. Miguel, posicionándose estratégicamente entre las sombras, captó cada detalle con la mirada de quien ha visto demasiadas injusticias. Fue en ese preciso momento que ocurrió lo inesperado. El líder de la reunión, un hombre imponente conocido como el Diablo, se mostró sospechoso y comenzó a cuestionar la presencia de uno de los integrantes del grupo. Las tensiones aumentaron y por un breve momento pareció que la operación podría colapsar bajo el peso del caos. Al otro lado del muro, el capitán Miguel recibió un mensaje codificado en su radio, confirmando que un agente encubierto presente en la reunión había transmitido información clasificada. Este giro de los acontecimientos la favoreció, pero también aumentó el riesgo de una traición interna. El disco grabado que Sofía había descifrado revelaba, entre fragmentos de conversaciones, que uno de los agentes de la Policía de Seguridad local, cuya identidad aún era un misterio, estaba confabulado con el Diablo. Este detalle, de proporciones explosivas, cambió por completo las reglas del juego. Fue en ese preciso momento que la operación sufrió un golpe devastador. Un agente, que había actuado como apoyo, entró en pánico y comenzó a disparar que resonó a través de las paredes del almacén. El caos sobrevino abruptamente. Las balas atravesaron el silencio de la noche y el enfrentamiento entre los miembros del cartel y la policía se volvió inevitable. Mientras los focos iluminaban escenas de violencia, Miguel mantuvo la calma y dirigió a sus hombres con precisión militar. Sofía, aprovechando la confusión, logró acercarse al centro del almacén, donde esperaba el hombre que tenía las pruebas definitivas. En medio de gritos y el sonido ensordecedor de disparos, la situación oscilaba entre el triunfo y la tragedia, con cada vida pendiendo de un hilo. Fue el enfrentamiento final entre quienes buscaban la verdad y los instrumentos del miedo, y en ese momento la batalla no era solo por la justicia, sino por el alma misma de Tijuana. Con el enfrentamiento en pleno apogeo y cada segundo contando, Miguel decidió que era momento de actuar con toda la convicción que la posición y los horrores que enfrentaba le habían impuesto. Ordenó la retirada estratégica de su equipo, mientras él mismo se movía con cautela para recuperar la grabación que había sido la pieza central de la investigación. Durante la tensa evacuación, Sofía logró aislar al agente rebelde y se enfrentó a él en un pasillo oscuro del almacén. El enfrentamiento, lleno de emociones encontradas, reveló que el policía había sido coaccionado por amenazas contra su familia, una dolorosa verdad que, en cierto modo, humanizó al villano que se encontraba al otro lado de la ley. Este descubrimiento aumentó aún más la complejidad moral del caso y despertó en los agentes la reflexión de que la línea entre el bien y el mal no siempre estuvo tan definida como se pensaba anteriormente. Mientras persistía la confusión, el Diablo se dio cuenta de que la operación estaba siendo saboteada por una fuerza invisible que desestabilizaba sus meticulosos planes.
En un gesto desesperado, intentó negociar con los agentes, pero la situación rápidamente se le salió de control. Con el sonido de los disparos resonando y la adrenalina subiendo a niveles inimaginables, Miguel encontró una manera de arrinconar a los miembros restantes del cartel. En un giro digno de los más intrincados guiones policiales, la grabación que Sofía había descifrado demostraba irrefutablemente la corrupción arraigada no solo en la estructura criminal, sino también en la misma institución que había jurado proteger. Esta revelación convirtió los disturbios en una oportunidad para que la justicia saliera triunfante, aunque tuviera un alto coste. Después del sangriento enfrentamiento, la calma posterior a la batalla trajo un sentimiento agridulce. Muchos agentes habían arriesgado sus vidas para garantizar que prevaleciera la verdad, pero el precio de la justicia siempre se paga con sacrificios. Miguel, marcado física y emocionalmente, reunió a su equipo para procesar los acontecimientos de aquel fatídico día. Sabía que las cicatrices dejadas por esta batalla perdurarían, pero también estaba seguro de que cada acto de valentía había contribuido a transformar el miedo en un impulso hacia la verdad. Con las pruebas reunidas y las traiciones expuestas, las autoridades abrieron investigaciones que sacudirían los cimientos de la seguridad local. Las grabaciones y documentos obtenidos esa noche coparon los titulares, alentando denuncias y ayudando a la población a ver finalmente el sistema corrupto que, durante tanto tiempo, operó impunemente en las sombras. El legado de Alejandro Cruz, el periodista que se dedicó a la búsqueda de la verdad, ha sido consagrado como símbolo de la lucha contra la opresión y el poder arbitrario. Y así, entre la justicia y el miedo, la historia de ese caso se convirtió en un hito en la historia de Tijuana. Un ejemplo vívido de que el coraje puede prevalecer incluso en las situaciones más oscuras. Si esta historia te conmovió, aprende de los sacrificios y las batallas libradas en nombre de la verdad. No olvides suscribirte al canal, compartir esta narrativa con todos tus amigos y darle me gusta al video para apoyar historias más impactantes. Gracias por seguir este viaje en busca de la justicia y la verdad.